Flamini, yo soy vecina de Casabamba, soy docente y trabajo en Salvan. Eh, en, en relación a la problemática nuestra, que no es que sea una sola ni que sea pequeña, pero bueno, quizás sea la más conocida y la que ha tomado mayor relevancia a nivel público. En 2019, en febrero de 2019, una empresa minera a cargo de don Roberto Camaraza y Esteban Camaraza, padre e hijo, empresarios mineros locales de acá de la ciudad de La Caldera, instalaron junto a Pablo Gili, que es uno de sus gerentes, un portón en el acceso al único camino público que nos permite entrar y salir de este paraje. Bueno, en primera instancia intentaron que firmáramos documentación, donde reconocíamos que ellos eran dueños del lugar, y que solo bajo esa condición nos iban a permitir pasar por el tiempo que ellos así lo decidieran. Entonces empezamos a movilizarnos y a reunirnos los vecinos y comenzamos por buscar abogados que nos representaran hasta terminar dando con el doctor Joaquín González, que es nuestro representante legal. Hemos tomado todas las medidas que han estado a nuestro alcance para poder volver a acceder al derecho de libre tránsito, que está garantizado constitucionalmente, pero que de facto no se ha podido ejercer en Casabamba desde 2019. Empezamos, como una de las primeras medidas, fue pedir ayuda al defensor del pueblo, quien se expidió en pocas semanas, en marzo de 2019, ya se había expedido como el 20 fue aproximadamente, donde le indicaba al intendente de la ciudad de La Calera que tomara cartas en el asunto porque estaba bajo su jurisdicción, ya que Casabamba es un barrio más de La Calera. Se enviaron notas al municipio donde era intendente Rufeil. Bueno, sigue siendo Rufeil el intendente, pasó de un primo a otro el mando. Se enviaron notas, se hicieron pedidos de informe. Hemos también elaborado un proyecto para declarar de interés municipal el camino público, que por supuesto perdió estado parlamentario. El oficialismo no permitió ni siquiera que quedara en debate el tema. También hemos presentado un proyecto de ley para declarar de interés turístico a nivel provincial el Casabamba. Tampoco logramos que prosperara, también perdió el estado parlamentario, implicó un trabajo conjunto con toda la comunidad y con asesoramiento letrado y de especialistas, geólogos, geógrafos, biólogos. Para ambos trabajos se requiere la presencia de un equipo interdisciplinario. ¿Qué otras cosas hicimos? Hicimos pedidos de informes y notas a Vialidad Provincial, a reconocimientos hídricos, a recursos hídricos de la provincia. Hemos presentado una demanda, un recurso de amparo, por un lado, para que el municipio actúe en favor de los derechos de la comunidad que han sido todos vulnerados. Y por otro lado, hemos presentado una demanda penal contra el empresario minero. Por lo pronto nos encontramos en juicio contra el municipio de La Caldera por no ejercer sus funciones de manera idónea. Está en proceso, todavía está en proceso, no se ha expedido el tribunal a cargo de esa causa. Paralelamente a todo esto que te comenté sobre todas estas actividades, notas y cuestiones administrativas, es decir, hemos hecho uso del Consejo Deliberante, de la legislatura, hemos apelado también a la justicia, también por la vía administrativa. Lamentablemente no hemos obtenido una respuesta favorable hasta el momento. Pese a ello, podemos sacar en conclusión que en Casabamba no se están haciendo extracción de ninguna clase minera. Hemos logrado en estos poco más de 4 años que no se explote. ¿Por qué? Porque hay otra cuestión acá involucrada. Casabamba es un pequeño paraje que está incluido dentro de una reserva natural. Esa reserva natural fue declarada por el propio municipio de La Calera en el año 2000, pero hasta 2001, perdón. Pero hasta la fecha no hemos logrado que reglamente esa resolución. El mismo municipio hace una resolución y luego no la quiere reglamentar para que entre en vigencia.
cabe acotar, como que no es un detalle menor, que de 2001 a esta parte lo que se ha incrementado de manera muy notoria en Calera son los country club, que son un sistema de barrios cerrados, exclusivos para, bueno, para gente que puede pagarlos, de un gran poder adquisitivo. Y ha prosperado todo lo que es el emprendimiento inmobiliario de esa clase. Claro que no son casas populares, nada por el estilo. Son country, uno atrás del otro, uno al lado del otro. Eso es muy fácil de corroborar. Y bueno, sabemos que el interés por esta zona se incrementa también, no solo por la minería, que de hecho tenemos a 4 kilómetros 2 canteras funcionando, la de Villa del Diquecito y un poquito más allá la de Cantesur. Son 2 canteras activas. Y hay otras más en Calera. Está el Serrano, que es del mismo dueño, el que dice ser dueño de acá, pero bueno, el camino es público. Aunque él diga que él es dueño de todo, el camino es público. El acceso que tenemos, no solo por usos y costumbres, que eso es otra razón, sino que no es que ha sido usado solamente por 100 años, sino que está a la orilla del río Suquía. Va costeando el río Suquía, lo cual lo vuelve patrimonio de la provincia. También forma parte de propiedad de recursos hídricos. Bueno, digamos, sobran argumentos para que este camino sea liberado y que la comunidad pueda volver a ejercer sus derechos con libertad. Por un lado, como te dije, estamos hablando de una reserva natural, que eso fue a nivel provincial, a nivel municipal. A nivel provincial tenemos declarado todo esto como zona roja, por lo cual no se debería de realizar ningún tipo de emprendimiento que implicara desmonte alguno. Por otro lado, acá hay una comunidad preexistente a la existencia de esa cantera que quieren improvisar acá enfrente. Acá por aquí pasa el ferrocarril argentino, por aquí tenemos también, se ha declarado dentro del patrimonio provincial muchos restos arqueológicos. Entonces tenemos acá un patrimonio cultural, un patrimonio histórico importantísimo que hay que preservarlo, que vale más que una cantera o un country club. Pero bueno, lamentablemente está primando hasta la fecha. No digo que vaya a ser así la resolución, para nada, yo creo que va a ser lo opuesto, pero hemos visto el peso que tiene el capital económico por encima del capital cultural y del capital humano. Acá hay seres humanos, acá hay seres humanos con derechos, gente que ha sabido vivir en comunidad sin afectar mayormente el ambiente y sin embargo bien, y hemos logrado sobrevivir desarrollando una economía local basada en el turismo, donde hay un intercambio con los turistas, que obviamente eso ha mermado muchísimo debido al cierre de ese camino. Si ese camino estuviera abierto, los vecinos podrían seguir trabajando de aquello que les ha permitido sobrevivir sin impactar en el ambiente mayoritariamente. Ojalá logremos dar vuelta a esta situación. Y en cuanto al aporte de la universidad, bueno, un equipo interdisciplinario trabajando durante más de 3 años. De hecho, nuestro abogado forma parte de ese equipo interdisciplinario. Ha participado la doctora Mayra Peña también, que es profesora en la Facultad de Trabajo Social, compañera de Mariana Gamboa, para que se den una idea. Y bueno, todos ellos, todos los de la facultad, la directora inclusive del propio Museo de Antropología, han colaborado para poder llevar adelante un relevamiento en la localidad. Se creó junto a nosotros un instrumento de relevamiento que ha permitido detectar no solamente las características principales de la comunidad y no solo sus necesidades, como lo haría quizás un censo, que suele tener, si bien tiene las características de un censo, toma en cuenta aspectos que por ahí son subjetivos para otros, pero que dan cuenta de nuestra realidad y de nuestra percepción de lo que es vivir en este lugar. Que en términos generales, si ustedes leen la síntesis que se ha hecho sobre ese trabajo de relevamiento, van a ver que nosotros valoramos mucho el poder vivir en contacto con la naturaleza. Acá es valioso para un vecino, quizás en otro lugar lo valioso sea abrir la ventana y ver un shopping. Acá para nosotros lo valioso es levantarnos y escuchar el canto de un pájaro. Eso es invaluable. Bueno, eso quizás sea en términos económicos difíciles de comprender, pero sin embargo hemos podido disfrutar de eso, vivir en comunión con la naturaleza y no destruirla. Es decir, hemos logrado vivir acorde a lo que sería, lo que nos indican las leyes, la resolución municipal y lo que nos indica la ley de bosque. Y respetando a todos los demás. Nosotros entendemos que esto que rodea el río Suquía es un espacio público y que debe ser
debe ser tenido en cuenta para el resto de la comunidad, porque no es algo, no es que esto es una fábrica de agua y aire, como dijo alguna vez, para nosotros, sino que es para toda la comunidad. Imagínate el impacto negativo que podría tener una cantera más, porque esta no sería la primera, a la orilla del río Suquía, que es donde se provee agua a toda la ciudad de Córdoba. O sea, este es el río Este río abastece. impacta en la salud de la mitad de la población de Córdoba, porque la otra mitad se abastece del río, del dique Los Molinos, pero la mitad se abastece de la otra mitad del dique San Roque. ¿Cuáles serían las características de la salud de las personas que habitan allá si encima se le agrega una cantera más? Es decir, sobran argumentos para que no se pueda llevar adelante una cantera en este lugar. ¿Y se ha hecho algún estudio de impacto ambiental o algo? Sí, se hizo. ¿Y ustedes lo tienen, digamos, o ellos lo hacen a su...? Eso, mira, todavía no está aprobado nada, en realidad, porque este hombre dice ser dueño, dice ser dueño de todo esto, dice querer hacer una cantera aquí. También sabemos, tenemos referencia de que no puede hacerlo, justamente, ¿por qué bloquean el camino? Ahora vas a entender, te voy a hacer la idea. Minería decía, cuando él presenta el proyecto para la explotación minera, Minería le dice, mire, usted acá, después de que hace un relevamiento del lugar, aquí usted no va a poder hacer una cantera en la medida que haya gente transitando o permaneciendo por el camino. Esa es la razón por la que cierran el camino. ¿Entendés? Porque eso era lo que Minería le exigía. Minería no le decía saque a la gente del lugar, échelos, amárguele la vida. No decía eso. Pero bueno, dio pie. O no, o la compra de los territorios, ¿no? Mira, la compra de los territorios no lo sé, honestamente no me puedo estudiar los títulos de propiedad que debería, ¿no? Es algo pendiente. No nos hemos puesto en esa parte de la Pero no le han actividad. prometido, por ejemplo, bueno, nosotros vamos a explotar acá y vamos a comprarle su territorio, su finca, su, bueno, lo que tenga, Mira, para poderlos... independientemente de eso, imaginemos este supuesto, donde todo el pueblo esté de acuerdo y decide irse. Sigue siendo ilegal la cantera acá. Porque vos seguís teniendo una ley de bosque que lo permite, porque vos seguís teniendo una normativa municipal que dice que esto es reserva, porque por aquí sigue pasando el ferrocarril y los restos arqueológicos que hay acá son independientes de nuestra existencia en el lugar. ¿Entendés? Es patrimonio de todos los cordobeses que se estaría vulnerando. El río que pasa por acá sigue alimentando la mitad de Córdoba, independientemente que nosotros estemos. Por otro lado, dice, si vos te fijas en el relevamiento, vas a ver que todos optamos por quedarnos acá. Así que tampoco, ni siquiera en ese hipotético caso se podría. Es decir, hay toda una serie de factores que dicen que esto no es un lugar apto ni para cantera ni para emprendimiento inmobiliario. Aunque sabemos que ese también es el segundo interés en el lugar. No se puede, a ver, el oxígeno, el agua que se produce aquí. Nosotros hemos pasado por alguna de las peores sequías históricas. Es decir, a lo largo de la historia de la provincia no se tiene registro de sequías como las que hemos padecido. ¿Qué tanto más puede empeorar si seguimos destruyendo la flora y la fauna del lugar? Si sabemos que de eso dependen los regímenes de lluvia, en gran parte. Si nosotros hemos tenido el río seco, recién ahora hemos tenido una mínima creciente que es algo totalmente inaudito. Hemos tenido los arroyos, de los cuales inclusive nos proveemos para vivir nosotros, con las vertientes tan bajitas, las napas tan bajitas, que apenas tenemos para tomar agua. Ni hablar de una planta, ni hablar de lavar la ropa, era casi y esto que nos pasa a nosotros en realidad se replica en el resto de la provincia. Calera sufre cortes de agua cada por 3, Córdoba capital también, no sé. Por acá por la sierra ocurre lo mismo, Sierra Chica está seca de hace rato. Entonces, a ver, yo creo que este es el momento justo para tomar una conciencia honesta, pero desde los estamentos gubernamentales, porque las personas podemos cuidar de manera individual o colectiva el espacio natural. Pero si desde los propios gobiernos se orquestan políticas que permiten la deforestación o generan leyes que dejan pequeños huequitos donde se van anclando los empresarios ambiciosos, y que me costaría pensar que no están de acuerdo para que esto se deforeste. Es decir, por un lado las personas podemos tener a nivel individual, inclusive asociando a un nivel colectivo las mejores intenciones y toda la conciencia ambiental desarrollada, pero si las políticas de gobierno no acompañan
trabajo. Entonces es No en tiene vano, sentido. es en vano, porque nosotros vamos cuidando lo que el gobierno permite que los empresarios destruyan. Entonces no tiene sentido. Es decir, yo puedo ponerme a forestar, sí, sí, vamos a forestar porque quemaron, pero a ver, es el gobierno el que tiene que impedir que el empresario mande algún tonto a quemar los campos para que él haga su country y se haga millonario, o para que el inmobiliario haga eso. Cuando hablas de country, ¿a qué hace referencia Barrios cerrados exactamente? exclusivos para ricos, donde no comparten con el resto de la población. Es un barrio cerrado, me refiero a cerrado con murallas, con portones, con tremendas telas alambradas. Eso es un barrio cerrado. Es un lugar donde la gente se esconde pero no comparte con las otras. Mm. ¿Y quién maneja la parte como cultural, digamos, en este caso, o de qué? De actividades, digamos, que se hacen Que se dentro pueden de... realizar adentro de los Ajá. barrios cerrados. Los No, barrios, digamos en esa parte, pues porque los se barrios ve cerrados. ¿En que dónde? Acá en llegan. Calera. Acá en Sí. Bamba, Ujú, decimos. ujú, No, no, no. Esto es gente que viene. Sí, que algunos vienen organizados por guías, ¿viste? ujú. Y salen a caminar por las sierras con guías turísticos o con profesores de educación física, gente, Así digamos, que está como cuando habilitada. fuimos allá a los gigantes había mucha gente caminando así. Pero hay que Caminando. Hace pedir, digamos, algún trekking. permiso o algo No, para te tenés que entrar. buscar a alguien que te asesore y nada más. Para que no te pierdas o no te caigas. No, no, y ese lugar también es otro problema, este litigio. Hay otro señor aún más rico que el empresario minero Ujú, que dice ser dueño de todo, toda la reserva. Así todo, yo insisto, una persona puede ser, y eso es lo que hay que entender en los términos legales. No lo que yo insisto, sino son los términos legales. Vos podés ser dueño de un espacio que ha sido declarado reserva. Nadie va a quitarte que vos seas dueño, que no es el caso de este hombre, nada que ver. Pero te digo para otros casos. Eso no quiere decir que vos estés habilitado a hacer lo que sea. Si es una reserva, vos no podés llevar adelante cualquier tipo de emprendimiento. Es reserva. Antes Justamente al porque es contrario. una reserva. ¿Entendés? Entonces, así fuera el caso, que no es cierto, pero así fuera el empresario minero dueño de eso, no quiere decir que esté habilitado para hacer lo que sea. Y lamentablemente, el gobierno, ya sea a través del legislativo local o a través del propio ejecutivo, termina habilitando la destrucción del monte nativo. Y lo que pasa acá pasa en muchas otras comunidades, no es que pasa solamente en la zona de Calera. Quizá en Calera tenga un auge único, la destrucción sea, digamos, como su eje. Pero esto ocurre en muchísimas otras partes donde se deforesta de manera sistemática para que vivan 3 o 4. Sí. Y cuando hacen la cierre, por ejemplo, el cierre del camino, ¿no se unen entre todos los vecinos y tratan Todo de lo que te organizar pues conté para que que cada uno Todo tenga lo que su... hicieron ellos. todo lo que te conté que hicimos, viste, que por un lado, viste, preparamos, que acudimos al legislativo, al ejecutivo, al judicial, bueno, todos esos documentos, pedido de informes, notas y demás, hubo que reunirse y buscar material y juntarlo, tuvimos asesoramiento, obviamente, no lo hicimos solo. Pero a lo que voy es que sí, requirió cada segundo, inclusive, quizás por lo que más se hizo conocido nuestra situación fue en el 2020, cuando decidimos, luego que ya habíamos hecho corte de media calzada, habíamos quemado ruedas, habíamos manifestado, habíamos marchado a tribunales, habíamos marchado al Consejo Deliberante, ya habíamos hecho todo lo posible para que se difundiera nuestra situación y que, bueno, sintiera algún tipo de presión del gobierno, tanto municipal como provincial, para darnos una mano. Cuando ya todo estalló, porque ya no podía ser más, fue justamente durante la pandemia. Por un lado, quedamos afuera. Claudia ya estaba afuera. Yo quedé afuera con mi esposa. No nos dejaba pasar más la empresa minera y tenemos que traer por las vías del tren, porque aclaremos que no hay otro camino. Era o por el camino público o caminar por la vía del tren, que es un delito, pero no queda otra para traer una garrafa, imagínate. Y el Con riesgo. todos los vecinos organizamos una acampe. Una acampe que es poner carpas enfrente del portón que nos impedía el paso. Y ahí estuvimos manifestándonos, vinieron distintos medios, también la universidad, con sus medios también nos entrevistaron ¿fue ese canal U? La universidad, sí. Sí. Hubo diversos tipos de entrevistas, todos los que estábamos ahí en el acampe, les duró como más de 6 meses el acampe. Ahí estuvo mi esposo durmiendo en una carpa
y yo también, pero yo tenía que trabajar, estaba trabajando virtual en ese momento. Claro. Así que en el día venía y después me iba a la noche. Allá iba, cocinaba y ya lavaba los platos y nos acostábamos a dormir. Y a la mañana me venía temprano para poder, porque no había corriente eléctrica para poder trabajar. Lo mismo el resto de los vecinos. La turnada. Sí, nos íbamos turnando, bueno. Y lamentablemente esperábamos que rápidamente la justicia actuara. En ese momento hubo una lluvia de denuncias, ya veníamos haciendo denuncias penales, denuncias en la unidad judicial, que sería como el primer paso de una, porque encontramos irregularidades terribles. Algunas ya las habíamos notado, que era el impedimento de llegar a nuestros hogares por el único camino público, eso ya lo habíamos notado de entrada. Pero por ejemplo después descubrimos que nos retenían la correspondencia, ahí desde la guardia. Lo vimos ahí, vimos que el cartero le dejó en mano, no, le dijimos, porque si no hubiéramos estado ahí nunca lo hubiéramos visto. Justamente fue cuando ocurrieron los incendios, fue en agosto de 2020, y no dejaron pasar a los bomberos, no dejaron pasar después los paramédicos para asistir a la comunidad. En ese momento teníamos una viejita acá de 80 y pico de años que acaba de morir, murió la otra semana, doña Irma, falleció la abuelita, y no la dejaban, no dejaban pasar los paramédicos para que la vieran a ella. Y bueno, gracias a la primera vez que lograron pasar, pese a las resistencias de la empresa, detectaron, se declararon un montón de casos de diabetes por el estrés. Y El estrés, la mala alimentación, todo. la parte sanitaria. Y claro, si no tenemos baño ni ducha, Allá. nada, era un desastre. Pero bueno, ¿qué le digo más? Tratamos dentro de todo de tenerlo lo más aceptable posible, pero bueno, Hay nada, cosas que ya se salen de las manos, claro. Y bueno, Entra el... logramos que volvieran a entrar los proveedores. ¿Qué es lo que sí logramos? Logramos que no se avance sobre la cantera, eso, digamos sobre el proyecto cantera, eso quedó parado. De hecho metieron máquinas y se las hicimos sacar una por una. Máquinas, camiones, todo se lo hicimos sacar. Es decir, eso fue en 2019. En diciembre de 2019 le hicimos sacar todo. Le metimos 500 denuncias en policía ambiental, no me he olvidado de eso. ¿Por qué? Porque se metieron con unas máquinas y empezaron a mover todas las piedras de la orilla del río. Y está terminantemente prohibido modificar el lecho de los ríos. Claro. Porque puede generar una tragedia, ¿viste? Lo que un pequeño movimiento acá genera una tragedia a lo mejor un par de kilómetros más adelante. Bueno, entonces con esas denuncias de policía ambiental vino e hizo sacar todas las máquinas. Y ellos dijeron que las hacían sacar en tanto averiguaran que estaba todo en orden. Se ve que no estaba todo en orden porque no volvieron. Bueno, se ve que algo estaban flojitos de papeles en algún sentido. Eso por un lado. Por otro lado, hemos logrado que fuera de ese pequeño movimiento de piedras, que cuando lo detectamos obviamente actuamos rápido, ¿no? Con las denuncias. Que fuera de eso no se hiciera más nada en Bamba, gracias a Dios, que no destruyeran esto que fue cabo no solamente de nosotros circunstancialmente vivimos acá, pero es de todo. Claro. Acá está el patrimonio histórico, patrimonio cultural, que no es privativo nuestro, es de todo. Logramos conservar esto medianamente. Con el ACAMPI logramos la instalación del puente, no logramos que nos abrieran el portón, que era el objetivo principal, pero sí logramos otro secundario, que es, y a diferencia de lo que dice el intendente de Calera, que es obra suya, no, yo digo que esto es obra del pueblo que se unió, que resistió, que exigió lo mínimo necesario para vivir con un mínimo, con apenas dignidad, y lo logró. Y por eso tenemos un puente, que después se los voy a mostrar para que crucen. Ese puente no es una agradecimiento, no, muchos dicen, ay, gracias al intendente, gracias Rafael. No, ese es su trabajo, y era nuestro derecho, así, era nuestro derecho postergado por mucho tiempo. Obviamente que tampoco vamos a ser inocentes y pensar que ese puente se colocó, porque sí, ese puente se colocó porque justo ese mismo día se presentaba en el Consejo Municipal el proyecto por el cual se declaraba de patrimonio de interés público el camino que estaba bloqueado. Entonces, para que nadie le prestara atención a ese proyecto que se presentaba a través de la oposición, pusieron el puente. Así todo es un logro, es una conquista del pueblo.
más allá que visto de la perspectiva del municipio ya ha sido una maniobra del municipio, es una conquista del pueblo. Un derecho bueno, que no había sido negado porque pues imagínate que cruzábamos a nado las crecientes con la ropa en unas bolsas, las carpetas en unas bolsas, todo, 1000 bolsas obviamente, y allá nos desnudábamos, nos secábamos y íbamos a trabajar. ¿Y el riesgo qué tal subiera la creciente De o hecho arrastró a mucha algo? gente el agua, no se ahogó nadie, gracias a Dios, pero sí arrastró, y por obligarnos a caminar por la vía del tren hubo accidentes también con el tren. Porque cuando nos cerraron el camino nos dejan pasar, habremos logrado volver a pasar los vecinos. Pero sigue estando esta problemática que, por ejemplo, aquellos que seguimos denunciando, no nos dejan pasar los parientes. ¿Y delincuencia o contra la mujer, algún problema? Y lo hay. Bueno, justamente hubo un equipo trabajando sobre la cuestión de género a cargo de la doctora Mayra, de una psicóloga y de la Gilda Costa. La psicóloga Karina Tumini, se llama, a lo mejor las han conocido, que eran del equipo interdisciplinario y desarrollaron un taller de género con las chicas de acá de Bamba. Y sí, voy a decir de violencia institucional por parte de la empresa para con las mujeres de la comunidad, sí. Sí, en un primer momento fue demasiado agresivo, inclusive físicamente. Un guardia llegó a empujar a 2 chicas de acá. A una le agarró los talones con el portón porque no le quería dejar pasar. A mí durante largo tiempo me amenazaban con denunciarme, que iban a llamar a la policía para que me sacaran el lugar si yo iba a cruzar. Y me cerraron el portón y no podía cruzar.